Hola amigos de InFiscal, en este video vamos a platicar acerca de las pensiones del IMSS, desde sus aspectos generales hasta los más particulares, ya que es de suma importancia conocer las opciones que como trabajadores tenemos. Sin más, comencemos. ¿Qué es una pensión? Bueno, una pensión es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales o al cumplir al menos 60 años de edad. De igual manera, en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, protege a sus beneficiarios. En ambos casos, previo cumplimiento de los requisitos indicados en la Ley del Seguro Social. El otorgamiento de dicha pensión se realiza mediante la entrega de una resolución, respaldando el derecho al pago de un importe mensual y al servicio médico que brinda el IMSS. Ahora, ¿quién puede recibir una pensión? Primeramente, las pensiones se dividen en 3 grupos. Hay que identificar si pertenecemos a alguno. Pensiones para el asegurado relacionadas con la edad, que comprenden la cesantía en edad avanzada, vejez y retiro anticipado. Para el trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo o padecer una enfermedad, que comprenden incapacidad permanente parcial o total e invalidez. Y para los beneficiarios de un trabajador o pensionado al momento de su muerte, que comprenden viudez, orfandad y ascendientes. Si el trabajador o beneficiario está dentro de uno de los grupos, debe revisar los requisitos que debe cumplir para presentar su solicitud de pensión. Pero, ¿y cómo sabrás cuáles son los regímenes para poder pensionarte? Aquí te lo decimos. La Ley del Seguro Social prevé 2 tipos de regímenes por los que los asegurados pueden pensionarse. Cada uno determina las condiciones que se deben cumplir para el otorgamiento de una pensión. Actualmente existen 2 regímenes para pensionarte y se determinan de acuerdo a la fecha en que comenzaste tus cotizaciones ante el IMSS. Régimen de 1973. Si comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Régimen de 1997. Si comenzaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. Hablemos ahora de las características específicas con que cuenta cada pensión. Incapacidad permanente. Quien puede solicitar una pensión por incapacidad permanente es el asegurado que sufre un accidente o enfermedad en ejercicio o con motivo de su trabajo que implique la disminución de sus facultades o aptitudes para trabajar, incapacidad parcial, o la pérdida de sus facultades o aptitudes que lo imposibilite para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, incapacidad total, para lo cual se debe cumplir con varios requisitos como estar vigente en sus derechos, que la incapacidad para el trabajo sea dictaminada por los servicios médicos institucionales a través del formato Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo ST3. Esta pensión puede ser provisional por un periodo hasta de 2 años o definitiva según lo indique el dictamen médico. Orfandad. La pensión de orfandad se otorga a los hijos de asegurados o pensionados fallecidos que comprueban el vínculo hasta los 15 años de edad. Los hijos a partir de los 16 años y hasta los 25 años deberán comprobar estudios, exceptuando los casos de hijos con una invalidez otorgada por el IMSS. Esta se otorga bajo las siguientes modalidades. Hasta los 16 años de edad. Mayores de 16 años y hasta 25 años si se encuentran estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional, siempre que no sean sujetos del régimen obligatorio del Seguro Social. Mayores de 16 años que no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a alguna enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padece. Para lo cual se deben cumplir con los siguientes requisitos. Acreditar el vínculo filial con el asegurado o pensionado fallecido. Acreditar la edad del hijo, que el asegurado hubiese tenido al momento de su fallecimiento 150 semanas de cotización y se encontrara vigente o en conservación de derechos, seguros de invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. Tratándose del fallecimiento del asegurado derivado de un riesgo de trabajo, se requiere el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgos de trabajo ST3, expedido por los servicios médicos institucionales, mismo que será proporcionada por estos. Tratándose de hijos que presentan una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, se requiere el dictamen de beneficiario incapacitado ST6, expedido por los servicios médicos institucionales. Retiro anticipado.
El asegurado tiene la opción de pensionarse antes de cumplir los 60 años, siempre y cuando cuente con los recursos suficientes en su cuenta individual para contratar una renta vitalicia con una aseguradora y que el monto de la pensión calculada sea mayor en un 30% a la que el gobierno garantiza, pensión mínima garantizada, y en caso de contar con beneficiarios, cubra el seguro de sobrevivencia de los mismos, y deberá cumplir con estos requisitos: haber causado baja en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, tener registradas ante el IMSS como mínimo 750 semanas de cotización. Vejez. Quien pueda solicitar esta pensión es aquel asegurado que ha cumplido 65 años de edad y se encuentra en baja del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. El derecho al goce de la pensión de vejez se da al cumplir los siguientes requisitos. Al amparo del régimen de la Ley del Seguro Social 1973, debe tener 65 años al momento de presentar su solicitud de pensión, haber causado baja en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, tener registradas ante el IMSS como mínimo 500 semanas de cotización, haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos, que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja. Al amparo del régimen de la Ley del Seguro Social 1997, debe tener 65 años al momento de presentar su solicitud de pensión, haber causado baja en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, tener registradas ante el IMSS como mínimo 750 semanas de cotización. Cesantía en edad avanzada. Quien puede solicitar esta pensión es aquel asegurado que ha cumplido 60 años de edad y se encuentra en baja del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada se da al cumplir los siguientes requisitos. Al amparo del régimen de la Ley del Seguro Social 1973, haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, debe tener al menos 60 años al momento de presentar su solicitud de pensión, haber causado baja en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, tener registradas ante el IMSS como mínimo 500 semanas de cotización y encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos, que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja. Al amparo del régimen de la Ley del Seguro Social 1997, debe tener al menos 60 años al momento de presentar su solicitud de pensión, haber causado baja en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, tener registradas ante el IMSS como mínimo 750 semanas de cotización. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial del 15%. Las asignaciones familiares cesarán con el fallecimiento del familiar que la originó. Estas asignaciones familiares serán finalizadas en caso de la muerte de alguno de ellos, o en el caso de los hijos cuando cumplan los 16 años o 25 años, con excepción de los que se encuentren estudiando y se presente el documento probatorio correspondiente. Estas asignaciones familiares permanecen hasta la muerte de alguno de ellos, o en el caso de los hijos hasta cumplir los 16 años o bien hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando en un plantel incorporado al Sistema Educativo Nacional y se presente el documento probatorio correspondiente. El porcentaje de asignación familiar para un beneficiario puede ser menor al indicado anteriormente, debido a la aplicación de un ajuste si se presenta alguna condición descrita en el artículo 169 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. Además, el pensionado recibirá una ayuda económica denominada asignación familiar por concepto de carga familiar respecto de los beneficiarios siguientes. Al amparo del régimen de la Ley del Seguro Social 1973, 15% por esposa o concubina, 10% por cada uno de los hijos menores de 16 años, 10% por cada uno de los hijos de 16 y hasta 25 años si se encuentra estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional, siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio. 10% por cada uno de los hijos del pensionado con motivo de no poderse mantener por sí mismos debido a inhabilitación para trabajar por enfermedad crónica, física o psíquica. La asignación podrá continuarse pagando hasta en tanto no desaparezca la inhabilitación sin importar la edad.
Si el pensionado no tuviera ni esposa, concubina, ni hijos conforme a los supuestos anteriores, se concederá una asignación del 10% por cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él. Si el pensionado solo tuviera un ascendiente, se le concederá adicionalmente una ayuda asistencial del 10%. Cabe destacar que la principal diferencia entre pensión por cesantía en edad avanzada y pensión por vejez radica en la edad en que se cumplen los requisitos que establece la Ley del Seguro Social y se ve reflejado en el importe de pensión que percibirá. Es decir, si la persona es mayor de 60 años y menor de 65 años y se encuentra dada de baja del régimen obligatorio, debe solicitar una pensión de cesantía en edad avanzada. Si la persona tiene 65 años de edad o más y se dio de baja del régimen obligatorio después de cumplir 65 años, debe solicitar una pensión de vejez. O si el porcentaje utilizado para calcular el importe de pensión de cesantía en edad avanzada se asigna dependiendo de la edad de la persona al momento de pensionarse. Renta vitalicia. Es la modalidad de pensión donde un afiliado a través del IMSS elige a una compañía de seguros, transfiriendo a esta el saldo acumulado en la cuenta individual administrada por su Afore para el pago de pensión, mientras que una empresa aseguradora es una empresa que se dedica a administrar el dinero de los asegurados una vez que contratan una pensión renta vitalicia a través del IMSS. Y las aseguradoras reguladas supervisadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y que tienen convenio con el IMSS son Profuturo GNP Pensiones, Pensiones Banorte, Pensiones BBVA Bancomer, Pensiones Sura. Además, se otorga un premio el cual es una cantidad de dinero de hasta 9,000 pesos que se otorga a los pensionados bajo el régimen del Seguro Social de 1997 que elijan la mejor opción de aseguradora, el cual se paga en una sola exhibición junto con su primer pago de pensión. Invalidez. Quien puede solicitar una pensión de invalidez es el asegurado que se haya imposibilitado para procurarse mediante un trabajo un salario superior al 50% del recibido por el último año de trabajo, siempre que la imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no laboral. El derecho al goce de la pensión de invalidez se da al cumplir los siguientes requisitos: al amparo del régimen de la Ley del Seguro Social 1973, haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, como mínimo 150 semanas de cotización, encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales contando a partir de la fecha de su baja, al amparo del régimen de la Ley del Seguro Social 1997. Si solo cotizó después del 1 de julio de 1997, tener registradas ante el IMSS como mínimo 250 semanas de cotización, o bien, si el dictamen médico determina una evaluación de 75% o más, solo se requerirá que tenga acreditadas 150 semanas de cotización. Si cotizó antes del 1 de julio de 1997, tener registradas ante el IMSS como mínimo 150 semanas de cotización. Encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja. Viudez. Quien puede solicitar una pensión de viudez es la esposa o concubina del asegurado o pensionado fallecido. Solo a falta de esposa podrá solicitar la pensión la mujer u hombre con quien el asegurado o pensionado vivió durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. El derecho al goce de la pensión de viudez se da al cumplir los siguientes requisitos. El asegurado fallecido deberá tener 150 semanas de cotización al momento de su muerte, excepto si el fallecimiento ocurrió a causa de un riesgo de trabajo. El asegurado debe estar vigente en sus derechos. La esposa debe acreditar el vínculo matrimonial o la concubina la relación de concubinato. Si el fallecimiento del asegurado es derivado de un riesgo de trabajo, se requiere la dictaminación de los servicios médicos institucionales a través del formato Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgo de Trabajo ST3. El esposo concubinario debe acreditar la dependencia económica con la asegurada o pensionada fallecida. Si el esposo o concubinario desea su pensión al amparo del régimen de la Ley del Seguro Social 1973, debe acreditar su total incapacidad, misma que será dictaminada por los servicios médicos institucionales a través del dictamen de beneficiario incapacitado ST6.
Los beneficiarios de pensionados recibirán la prestación bajo el mismo régimen de la Ley del Seguro Social del pensionado fallecido. Ascendientes. Esta pensión la podrá solicitar el padre y la madre del asegurado o pensionado fallecido, siempre que éste no tuviere cónyuge, hijos o concubina o concubinario con derecho a la pensión, para lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos: acreditar el vínculo filial con el asegurado o pensionado fallecido, acreditar la dependencia económica con el asegurado o pensionado fallecido, que no exista cónyuge, hijos o concubina con derecho a la pensión, que el asegurado hubiese tenido al mayor de su fallecimiento 150 semanas de cotización y se encontrara vigente o en conservación de derechos, seguros de invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. Tratándose del fallecimiento del asegurado derivado de un riesgo de trabajo, se requiere el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo ST3, expedido por los servicios médicos institucionales, mismos que será proporcionado por estos. A su vez, la pensión mínima garantizada es aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social, y su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general de la Ciudad de México. Asimismo, dicho monto será actualizado anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Seguro de sobrevivencia. Es importante también tener en cuenta a qué se refiere un seguro de sobrevivencia. Este es aquel que se contrata por los pensionados por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada, adicionada a los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios, para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los respectivos seguros, mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones. Por último, te comento que si deseas iniciar cualquiera de estos trámites, puedes acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de tu unidad de medicina familiar más cercana. Bueno, ahora que ya sabes un poco más acerca de las pensiones del IMSS, esperando que este tema haya sido de tu interés y más que nada te sea de utilidad para comprender mejor los aspectos más relevantes de este tema, me despido no sin antes invitarte a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, donde estaremos posteando contenido ideal para ti. También me gustaría recordarte que no te olvides de descargar nuestra aplicación, en la que podrás encontrar el podcast de este video y muchos más. Asimismo, si te gustó nuestro video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones para que te mantengas actualizado. Esto fue una entrega más de InFiscal. Hasta la próxima.